Buen día, compañeros, profe. Mi proyecto a dar a conocer es el incremento progresivo de ataques violentos a entidades educativas en Estados Unidos. A manera de introducción, sabemos que Estados Unidos tiene una grave problemática de los incidentes violentos en este país, los cuales últimamente han venido en crecimiento, y estas noticias ya dejaron de ser de primera plana a pasar a segundo plano. O sea, ya no es tan importante porque ya es muy cotidiano, se puede decir que es muy cotidiano presenciar estos tipos de eventos. En cuanto a los objetivos de este proyecto, ubiqué dos, las cuales son identificar zonas educativas en donde los ataques violentos han ido en aumento y determinar zonas que son susceptibles a eventos violentos y cuáles son sus factores. Bueno, en cuanto a la metodología de trabajo, se ha venido haciendo el estudio y análisis descriptivo de la base de datos. Mediante la programación gráfica o estructurada, se identifican correlaciones entre los atributos de esta base de datos, en donde se puede determinar cuáles tienen mayor relevancia en dicho problema. Problemática a estudiar. Por último, se realizó un análisis más profundo, la cual consistía en obtener o buscar información externa, de las cuales me pude ayudar de base de datos adicionales, estadísticas, estudios y noticias ante esta problemática, las cuales estos datos me ayudan a validar la hipótesis o descartar, la cual esta me conlleva a una nueva formulación de hipótesis, ¿cierto? En cuanto a las técnicas empleadas, pues lo que yo traté de hacer de acá, la técnica empleada fue un análisis descriptivo variado, univariado y multivariado. ¿Sí? Ok. En esta gráfica nosotros podemos identificar, sí, la verdad tuve un pequeño inconveniente para realizar esta gráfica porque no podía cuadrar muy bien las fechas, pero al final lo pude hacer. Bueno, aquí podemos mirar que a través del año de 1990 al 2020 tenemos en algunos años tenemos unos picos demasiadamente elevados de incidentes, ¿cierto? Por las cuales en este periodo de tiempo el que mayor incidentes ha tenido de tiroteos en entidades educativas fue en el año 2013, con 52 incidentes, de las cuales murieron 39 personas y resultaron heridas 35. Bueno, ¿qué conlleva a este incremento a lo largo del tiempo? Ese incremento conlleva porque hay algunos estados donde la ley permite comprar armas eh, para cualquier tipo de persona, ¿cierto? O sea, la adquisición de armas, por allá no le ponen ni siquiera ninguna barrera para su adquisición, la puede tener cualquier persona. No le piden ningún requerimiento legal o tampoco le miran si usted está bueno de su salud mental, ¿cierto? Bueno, esto conlleva que nuestra base, que a lo largo del tiempo ha ido aumentando los tiroteos, ¿cierto? Han habido años donde no ha habido tantos incidentes, pero han habido unos años donde sí. Inclusive han habido más de 10 muertes en estos años, en estos eventos, ¿cierto? Bueno, otro punto para tener en cuenta, ¿por qué las personas pueden adquirir armas?
porque en Estados Unidos esto es legal, ¿cierto? Esto se rige más por la parte política y por las leyes, ¿cierto? La forma de ser la política. Eh, las personas pueden adquirir ante cualquier permiso que del gobierno. Usted puede tener un arma y adquirirla. Y no solamente una sola arma, puede adquirir dos, tres o hasta docenas de armas en su casa. Usted las puede tener. ¿Listo? ¿Qué ha conllevado todo esto? Esto ha conllevado que, que la adquisición de armas sea como una forma, entre comillas, de salvaguardar su seguridad, ¿cierto? Esto es lo que tratan de hacer Estados Unidos, cosa que es algo que los demás países de primer mundo pues no comparten. Por ejemplo, hay un caso en el 2012 que se presentó en un estado, en el estado de Texas, permiten a profesores y a ciertos estudiantes portar armas e ingresarlas a estas entidades educativas. Bueno, ¿qué pasó aquí? Esta decisión fue tomada después de la masacre de Sandy Hook. La masacre de Sandy Hook fue un incidente en el 2012 en donde asesinaron a 20 niños. Pues el hecho fue muy repudiado por las personas y el mundo, porque mataron a niños de 6 a 7 años, ¿sí? ¿Qué se quiere conllevar que los estudiantes y algunos profesores lleven armas a ciertos lugares? El gobierno trata de que se protejan a ellos mismos y pues, obviamente pretendan que no vuelvan a pasar estos incidentes, pero como tal, esto no se puede saber, ¿cierto? Esto es pues ellos tratan de tener una seguridad en el ámbito académico. Bueno, ok, con respecto a las fechas y en el tipo de área, nosotros podemos mirar en este gráfico, ¿cierto? Que tenemos una gran cantidad de eventos de tiroteos de entre los años de 1990 hasta el 2010. O sea, han ido aumentando. ¿Pero en qué zonas han ido aumentando? Las zonas en las cuales han ido aumentando han sido en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, en donde están las escuelas, colegios, universidades. En esos puntos han ido en aumento. Ya del 2010 en adelante, eh, pues se nota, según la base de datos, que los eventos de tiroteos han ido en deceso. ¿Cierto? Esto que pues eso puede ser un punto muy bueno para un país de primer mundo, ¿cierto? Perdón. Ok, también se puede decir que a través con esta gráfica, ¿cierto? Y con la ayuda de una fuente de investigación externa, en la cual me ayudó a investigar, eh, podemos, puedo dar a conocer que hay puntos, no puntos, sino que hay estados, como del norte como del sur, en los cuales la adquisición de armas no todo el mundo lo tiene, ¿cierto? Por ejemplo, en los estados del norte, como Rhode Island o Delaware, la adquisición de armas no llega ni siquiera al 6%, ¿cierto?
Pero, sin embargo, en los estados del sur, como Arkansas, Alabama, Carolina del Sur, la adquisición de armas supera más del 50%. O sea, más del 50% de los habitantes posee un arma. ¿Esto qué puede conllevar? Esto nos puede conllevar que la combinación entre la cultura y la legalidad da como fruto el porcentaje de la posesión de armas por hogar. Aunque esto, según lo que yo leí en un artículo, el porte de armas en cada hogar ha venido en deceso, pero aún así las personas no tienen solamente de un arma, tienen ya de docenas o centenas de armas en casa. Sí, pueden tener metralletas, francotiradores, o sea, cualquier tipo de armas pueden tener y pueden tener por montones. ¿Cierto? Listo. Aquí en este caso, nosotros tenemos una relación de Estado, relación entre el Estado y el tipo de área. Como muy bien lo dije hace rato, tenemos los estados del norte que el 6%, menos del 6% de las personas tienen armas, comparados con los estados del sur, que más del 50% las tienen. En este punto de esta gráfica, nosotros puedo mostrar a California. California, pues no sé cómo será, si será un estado del norte o del sur, pero como tal, este estado ha tenido más incidentes a lo largo de ese periodo de tiempo, de 1990 hasta el 2020, en donde pues la gran cantidad de eventos que se ha registrado han sido en las zonas urbanas. Eh, Relación entre la escuela y el tipo de área, ¿sí? Según el nivel de educación, ya sea de colegio, de escuela, de high school y de escuela media, en donde se han registrado más eventos de tiroteos han sido en las high school, ¿sí? En estas high school, obviamente están los adolescentes, personas jóvenes que están entre los 12 a 17 años, más o menos, que son adolescentes. No sé si la adolescencia inicia desde los 12 o 13 años, no recuerdo bien, pero sí hasta los 17, 18 años, ¿cierto? Ya 18 años ya es adulto. Se han presentado muchos tiroteos. ¿Esto qué conlleva? Que ellos sean porque en las high school han habido más incidentes. Esto puede conllevar a unos factores, los cuales podemos decir, tener en cuenta, como son jóvenes, muchachos, es en los videojuegos violentos, ¿sí? La música de la cual escuchan. Puede que ya en esta edad también las personas, estos jóvenes, eh, pueda ser de alguna condición racial, o sea, sean racistas, como últimamente hemos venido mirando que allá hay mucha tensión ante el racismo. Y la otra que podría ser la salud mental, aunque esta última de la salud mental es algo que obviamente pues es algo rechazado, porque alguien, o sea, no, pues alguien que está con una enfermedad mental, pues no va a estar metido en este tipo de entidades educativas. Pues me imagino que estas personas tienen que estar
en ciertos lugares, pero ya adecuados para ellos, ¿sí? Esto, por otra parte, nosotros podemos, se puede también, ¿cierto? Se puede identificar eh, según pues con el suceso que hubo en el 2012 de que fueron a acribillar a los niños de 6 y 7 años, podemos ver que pues, pues es un evento demasiadamente trágico, muy trágico que hubo ahí, pero no hay tantos incidentes, ¿cierto? No han habido tantos incidentes en ese tipo de entidades educativas, sino que ya la gran cantidad de eventos han nacido de las entidades de high school. Por otra parte, también podemos saber que en los autores de estos eventos, según las descripciones pues, que yo leí a través de la base de datos, han sido de personas que están entre los 14 hasta los 23 años, que han sido personas que han sido los autores de estos eventos. Bueno, a manera de conclusión, pues bueno, gracias a el análisis estadístico univariado y multivariado, podemos identificar las variables con mayor relevancia. Bueno, la variable con mayor relevancia para para esta base de datos, la ubiqué fue en el tipo de área, el área urbana, rural y suburbana, ¿sí? También, como otra conclusión, se puede concluir que mediante a las diferentes fuentes de información eh, podemos identificar que hay un grave problema por la legalidad del porte de armas en Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos ha sido un país que ha dado libertad a muchas cosas. En este caso, el porte de armas para cualquier tipo de personas y sin ninguna restricción, y sin restricción alguna. Bueno, y por último, que me pareció algo pues, que leí en un artículo de estos temas, que también pues estaba buscando información de cómo encontrar algunos factores de los cuales uno puede pues llevar a cabo un correcto análisis, ¿cierto? O cuáles han sido los factores que inciden a estos problemas. Bueno, pues según lo que encontré, que buscar el tipo de explicación ante los diferentes factores, ya sea racial, por videojuegos, por escuchar música, entre otros factores, eh, los resultados no se pueden llegar a son resultados nulos. No se puede casi llegar a una conclusión exacta. ¿Por qué no se puede llegar a una conclusión exacta? Porque los grandes países, los países de primer mundo, tienen, son como Estados Unidos, o sea, tienen un nivel de educación, tienen un nivel de salud, tienen un nivel de economía alto, pero no así las personas, ya sea porque están jugando algún videojuego violento o escuchando algún tipo de música, se van a tirar a matar a quien aparezca por ahí. No son no son así. Por un ejemplo, es en Corea. En Corea,
las personas, los adolescentes juegan muchos videojuegos y los videojuegos allá son demasiadamente violentos. Hay algunos con demasiada sangre, pero en ningún momento pues se ha escuchado y también por lo que busqué, no han habido eventos como estos, como tiroteos, en donde han habido, donde han sido el territorio ha sido las entidades educativas. Por otra parte, la música, el rock pesado, ya sea por algún artista, no voy a decir artistas, ¿cierto? El nombre de algún artista, sino que la influencia ante la música no es algo que tampoco nos vayan a incitar a matar a alguien o a matar en masa. En cuanto a lo que es el entorno racial, pues muy bien nosotros sabemos que en Estados Unidos el tema racial aún existe, ¿cierto? Allá aún siguen con esos temas. Y posiblemente por ese lado eh, eh, como que tratan de tener esa opción de hacer, de tratar como de, entre comillas, justificar algo como estos incidentes, pues diría, pues no sé. Y ya eso sería todo lo que yo hice de trabajo, lo que leí, lo que investigué y lo que doy a conocer. Muchas gracias.